Estimados amigos, nos encontramos aquí nuevamente en Plataforma Democrática, el programa que desde un punto de vista plural, amplio y democrático nos permite analizar semana a semana los aspectos más importantes de la realidad nacional. Este es un programa, les recuerdo a todos ustedes, que se transmite por el canal BHTV de Cable Más y las redes sociales de la Coordinadora Republicana. En esta oportunidad vamos un poco a invertir el orden tradicional, toda vez que Juan Cheput, él va a explicar, tiene una comisión importante que realizar, preguntando, analizando lo sucedido esta semana. Esta semana ha sido pródiga en un conjunto de elementos. El lunes comienza con una moción de vacancia que centró las expectativas de días anteriores, pero que lamentablemente termina de modo fallido. No por sorpresa, sino que de todos modos el impacto en un resultado tiene alguna suerte de consecuencia en el ánimo político de la gente. Luego hemos tenido las censuras de un ministro de Estado, una especie de premio consuelo, el ministro de Salud, y desde el punto de vista político, al día siguiente el anuncio que hizo el presidente de la Comisión, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica, disponiendo, requiriendo al Estado peruano que no dé cumplimiento a la sentencia expedida por el Tribunal Constitucional para liberar al señor Fujimori. Y eso ha generado una controversia sobre si está dentro de sus facultades o no, etcétera. Él dice con claridad, ¿no? Yo no puedo sacrificar la gobernabilidad y la transición chilena por exigencias de organismos internacionales, ¿no? Entonces, claro, acá nos negamos a cerrar capítulos porque hay una izquierda infantil, mediocre, que lo único que quiere o lo único que tiene como mensaje es el antifujimorismo. Y seguimos enfrascados en peleas sin poder cerrar heridas. Así que creo, y ya para finalizar, bueno, creo que tenemos una generación estupenda de jugadores, muy distinta a la que durante 30 años nos condenaron a ver solamente juergas, borracheras y una mediocridad futbolística, alejándonos de los mundiales. Ahora tenemos chicos que son alegres, pero que son profesionales, sabiendo compatibilizar ambas cosas, y yo creo que a pesar de que Australia podría ser con quien definamos, es un poderoso rival, no hay que subestimarlo, que juega en competencias europeas, a pesar de estar en Oceanía, creo que vamos a llegar a Qatar. Así que eso creo que nos ha unido a todos los peruanos, al menos brevemente. Muy bien, muchas gracias Juan. Efectivamente, yo creo de que lo habíamos conversado también contigo, Víctor Andrés, el riesgo de una moción de vacancia que de saque se conocía que no se tenían el número de votos suficientes para producirla y querer encuadrarla, querer circunscribirla en una suerte de interpelación que tampoco nunca se produjo, porque el señor Castillo habló creo que 15, 20 minutos, dejó al doctor Palomino Manchego, como hizo en su momento el Lagarto Vizcarra, se retiraron ambos y el debate posterior, no sé si ustedes lo vieron, fue de lo más aburrido porque fueron las mismas reiteraciones absurdas de un otro lado, que duró más del tiempo necesario, y al final una votación que si algo de sorpresa tuvo, algo digo, fue que fue un número menor que el que había alcanzado para darle trámite. Entonces, lo cual revela un sabor de derrota, un sabor de no saber plantear las cosas y exponerse a algo que objetivamente, más allá de las cosas, fortalece al gobierno. El gobierno, con un par de maniobras sencillas, sale fortalecido. Y por supuesto también coincido contigo, Juan, en el sentido de que lo de el señor Condori es una especie de premio consuelo. Ahí tiene más de 70 y tantos votos. Claro, fueron los que no votaron por la vacancia. Ahora, pues, entre comillas, se ensañan con un personaje que efectivamente nunca debió estar en el cargo, en eso coincido contigo, pero quiero ver las proporciones, ¿no? Y en el tema de Fujimori, sí, efectivamente, ahí hay un asunto donde la soberanía, el rol que cumplen las instituciones fundamentales del país como el Poder Judicial, sobre todo el Tribunal Constitucional,
cuyas sentencias son de cumplimiento obligatorio, son vinculantes para todos, no pueden dejar de cumplirse hasta que un organismo diga yo voy a abocarme a ver qué cosa pasa, voy a revisar. Primero se cumple la sentencia y, por supuesto, si estamos dentro del procedimiento, el órgano revisor actuará como corresponde, analizará los documentos, las pruebas, el proceso, y dictaminará, y probablemente si considera de que se actuó mal en la instancia anterior, revocará lo dicho y entonces el señor Fujimori podría volver a prisión. Pero lo que quiero aquí, como cuestión de principio, se cumple el mandato jurisdiccional del Tribunal Constitucional y se inicia una etapa en la cual, pues, por lo menos tienen que oírse a las partes y discutirse como corresponde. No tener un juicio previo, un prejuicio, diciendo, tú no sales hasta que yo me pronuncie. ¿Te das cuenta? Eso es preferir la libertad, eso es subordinar la libertad individual como derecho a un trámite burocrático. Bueno, yo creo que esos son más o menos los elementos que caracterizan y quisiera yo conocer tu punto de vista, Víctor Andrés, al respecto, porque efectivamente hace una semana muy pródiga que va a producir, creo yo, en algunos aspectos un antes y después. Se va a iniciar de todos modos una nueva etapa. Por ejemplo, para las fuerzas opositoras, va a haber la necesidad de replantear su actuación política. El gobierno quizá también saca algunas conclusiones y, por supuesto, en lo deportivo también vamos a iniciar una nueva suerte de etapa. En fin, hay varias interpretaciones, varias miradas sobre el tema y yo quería que tú pudieras compartir las tuyas con todos nosotros, Víctor Andrés. Bien, bueno, muchas gracias. Saludo a Juan, por supuesto, y a ti, Ángel. Bueno, yo comparto gran parte de lo que ustedes ya han adelantado, ¿no? Creo que en el caso de la vacancia, efectivamente, se sabía que no iba a dar ningún resultado. La pregunta es, ¿para qué se insistió? Yo creo que en política hay que saber esperar. Lo El hemos momento, dicho. pues, es estrategia, ¿Ah? estrategia. Así es, así es. Hay que saber esperar, hay que tener estrategia, ¿no? La espera es estrategia. En política las cosas no se dan tan rápido, ¿no? Tiene su propio tiempo, espacio histórico, ¿no? Tiene las cosas se desenvuelven de una manera diferente a otras actividades. Y entonces creo que aquí se falló y esa falla le hace daño a la oposición, evidentemente, beneficia al gobierno, no por mucho tiempo, pero sí lo beneficia, y le hace daño, le quita credibilidad y responsabilidad y seriedad a la oposición. Hay un sector, pues, que ha impulsado la vacancia desde el primer día del gobierno del señor Castillo, y hay otro sector que está de acuerdo, pero que más bien prefiere esperar, y hay un sector que está entregado a los brazos del gobierno. Eso es clarísimo. Pero parecería que los más moderados, los más tranquilos, los más estrategas, no logran amarrar al perro rabioso de los que quieren la vacancia sí o sí desde el primer día, ¿no? Y en política no es así. En política no es así. Hay que saber esperar, saber planificar y buscar ocasiones. O sea, hemos visto al señor Castillo, y la mejor prueba es que hemos visto al señor Castillo desesperado contra el paro de transportes. No estuvo desesperado contra la moción de censura o la moción de vacancia que se presentó. Ahí está, exactamente. Eso es lo que hay que ver allí. Desesperado ayer, diciendo que se han vendido los dirigentes transportistas, que están pagados, pero el Congreso, cuando se presentó la moción de vacancia, no, estaba muy tranquilo. Entonces, ese es el tema, ¿no? El Congreso no va a actuar si la calle no se pronuncia primero. O sea, el Congreso tiene que reaccionar un poco a los acontecimientos de la calle y de la crisis económica también, porque la crisis económica es la que va a conducir un poco a la vacancia. Hay que recordar que, ¿por qué cayó Leguía? Si era un presidente sumamente popular y había hecho grandes obras. ¿Por qué cae Leguía? Por una crisis económica del año 29. ¿Por qué cae Fujimori el año 2000? También. Porque igual,
La crisis del 99 fue fatal, 98, 99 fue fatal, fue Sí. fatal. Y él cae por eso, no cae. Sí, la calle, los cuatro suyos fueron consecuencias de, o fueron resultados de, o fueron aprovechados por, pero no cae. Si Fujimori hubiese estado económicamente sólido el 98, el 99, sin crisis económica, hay que recordar que la pobreza que dejó Fujimori fue 54%, mucho más que inclusive que la que produjo García. Hoy día se bajó mucho, hasta 20 y tantos, ahora está en 30, subió un poquito a 30 y tantos, pero Fujimori la dejó en su pico más alto de los últimos 100 años en el Perú, por la crisis del 98 y el 99. Y, pues, claro, todo lo de Montesinos, por supuesto, que ayudó muchísimo. Entonces, hay que saber esperar. Y eso se traduce en congresistas novatos, sin experiencia, que creen que jugar a la política es como jugar a través de la computadora, ¿no? Que tú pones rojo, pones verde y hay el resultado rápidamente. No es así. O sea, la política no se maneja con reacciones de los juegos virtuales, en absoluto. Es una cosa más compleja y requiere mayor preparación, mayor estrategia, mayor esperar más. Entonces, acá lo que ha pasado es que el señor Palomino, que es un buen abogado, de prestigio, gran constitucionalista, yo lo aprecio mucho, Sí. bueno, estuvo tranquilo, nadie lo rebatió, a pesar de que su defensa más fue jurídica que política. Claro. Pero la defensa política debió hacerla el propio Castillo, que no la hizo. Y la debieron hacer su bancada, que lo único que dijo fue la gobernabilidad, la unidad, en fin, tonterías. O realmente, por eso es que quizás querían que los ministros intervengan, porque la bancada no tenía argumentos para defenderlo. Entonces, con todos estos antecedentes, la verdad que ha sido decepcionante ver la segunda oportunidad perdida. Y claro, y de tantas vacancias frustradas, al final no habrá vacancia. No habrá vacancia. Ese es evidente, ¿no? Y no creo que el gobierno dure mucho, por supuesto. No creo que el gobierno... O sea, tú no puedes convertir a Castillo de un hombre analfabeto casi, ignorante, un profesor básico, un profesor integrado o preparado de la noche a la mañana. Eso no es así. Tampoco puedes convertir a un hombre que es el líder de 4 o 5 profesores, convertirlo en un líder nacional. Tampoco. Entonces, va a seguir cometiendo errores, va a seguir rodeándose de gente que sí tiene intereses políticos y que sí tiene ideas claras políticas que él no tiene, y eso va a perjudicar. Vamos a ver qué pasa ahora con Condori. O sea, se fue Condori, ¿quién viene? ¿Otro chamán? ¿O viene un acusado de violador, acusado de estafador, acusado de tráfico de influencias, acusado de narcotráfico, acusado de terrorismo o acusado de asesinato? Vamos a ver a quién pone. Yo creo que es otra oportunidad donde vamos a ver cuál es la evolución o la madurez o el aprendizaje del señor Castillo en estos tiempos. Vamos a ver qué pasa. Entonces yo creo que la vacancia ha sido una oportunidad perdida y un desgaste absoluto, y se ha demostrado lamentablemente que la oposición no maneja bien los tiempos, por decirlo menos, ¿no? Sí, sí. Ahora bien, el Sí. caso de la censura, ¿no? El caso de la censura. Tú preguntabas eso también, Ángel, ¿cierto? Sí, sí, bueno, porque todo ha sido lo de la semana, ¿no? El caso de la censura. Mire, yo creo que la censura, claro, le han perdonado la vida antes y se la cobran después. O sea, es un cheque o una letra a plazo indeterminado, ¿no? Sí, es, Que sí. debieron censurarlo en su momento y no lo hicieron para enfrentarse a Castillo, salvar a Castillo, y luego, como a Castillo no lo... para justificar que son oposición, hay que tirarse abajo a Condori. Con Condori es un 70 y tantos chamán, votos, más de 70 votos. así es. Condori es un chamán, pero no tiene acusaciones de asesinato, o de violación, o de terrorismo. Es un chamán, es un charlatán, es un charlatán inconsistente, es un badulaque, etcétera. Pero bueno, como ministro yo no lo hubiese nombrado, pero de repente que había otros iguales en la historia larga del Perú de 200 años, de repente, no lo sé.
habría que estudiarlo. No hay No todavía es peor una que Castillo historia... tampoco, ¿ah? No es peor que Castillo, Sí, el que lo así es. nombra. Así es, exactamente. Entonces yo creo que, sí, yo creo que no lo hubiese nombrado y está bien que se vaya, pero hay ministros peores, ¿ah? Hay un señor Sea con 2 asesinatos sobre el hombro, 2 asesinatos, y ese no se le ha tocado. Hay otros personajes también siniestros como ministros y viceministros y no se les han tocado, ¿no? Entonces yo creo que en fin, yo creo que allí no ha habido pues una racionalidad, ¿no? De la oposición. Bueno, y después el tema del fútbol, ¿no? Bueno, en buena hora, es una alegría. Yo tuve la suerte de ir, Ángel, a Barranquilla y Así. a Montevideo, Tú has visto los ¿no? partidos afuera, claro. Así es. Conseguí entradas en Barranquilla y en Montevideo, pero no pude conseguir entradas en Lima. En Lima me quedé viendo por televisión. Pero en todo caso, gocé igual. Y lo que te puedo decir es lo siguiente, claro, aprovecho que no soy congresista para poder viajar, porque si hubiese sido congresista y viajo, siempre con la mía, por supuesto, igual me hubiesen criticado. Pero como no soy congresista y viajo, sigo viajando con la mía, bueno, y ahora sí hago estos viajes que antes no podía hacerlos por las críticas o por el trabajo. Hoy día sí lo puedo hacer porque estoy libre. Soy ciudadano independiente, como dirían, no soy independiente, entonces hago lo que quiero. Entonces he podido viajar por suerte y me he encontrado con muchos peruanos y todos los que han viajado, es cierto que el que viaja no es pues el hombre, el de peores recursos, el del sector más bajo de la sociedad, es cierto. Pero los que han viajado, que son clase media baja, clase media alta, en fin, los que han viajado, todos se me acercaban y me dicen, ¿qué pasa con la vacancia? ¿Cuándo se va? ¿Cuándo se va? ¿Cuándo se va? Y entonces, sí, hay un sentimiento claro de frustración de gran parte de los peruanos, por lo menos de ese nivel de peruanos que han estado, que tienen esa posibilidad de viajar. Y ahora, con mucha corrección, delante mío había un peruano en Montevideo que lo sacaron y él se puso insolente porque le encontraron una entrada falsa. Y después me enteré, pregunté y fui, me enteré que había 80 peruanos detenidos en Montevideo porque habían comprado entradas falsas, los habían estafado. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto, ¿no? Nos habían estafado a una agencia de viaje pues, informal, qué sé yo, y claro, y sufrieron las consecuencias de haber pagado $500 por entrada y los habían estafado, de entradas además de reventa, porque valen mucho menos. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, pero lo que me dio mucho gusto para terminar con este tema del fútbol es que el respeto del público en Colombia y en Montevideo por los peruanos que estaban ahí ha sido siempre muy bueno. Está bien. Muy bueno. Muy bueno y eso es lo que yo rescato. A mí me han felicitado en Colombia, los colombianos que estaban al lado mío, cuando el Perú metió el gol en Barranquilla. Entonces, y también en Montevideo por la actuación buena del Perú, finalmente ha sido buena, con todos sus malos resultados, fue buena y también fui reconocido por una serie de uruguayos que se acercaban a saludarme porque sabían que era peruano. Entonces, yo creo que hay que rescatar eso, ¿no? Y finalmente entré al museo del Estadio Centenario y me encontré con una sorpresa que quiero decirlo que me enorgullece y que quiero compartirlo contigo y con ustedes. Encontré una copa donada por mi abuelo Víctor Andrés Belaúnde del año 19 Caramba. a Uruguay, la Copa Perú, a Uruguay, en un campeonato que hubo allí y que está en el museo, como pieza de museo exhibida ahí, ¿no? Y eso demuestra un poco los lazos, los viejos lazos de amistad entre Perú y Uruguay, y eso me enorgulleció muchísimo. Fue la satisfacción de encontrar esto que no esperaba, no esperaba encontrarla, Muy bien. y la encontré en este museo del Estadio Centenario. Pues bien, para terminar el tema de la Corte de San José. Yo coincido con Cheput en el sentido de que en el caso de Pinochet, la izquierda chilena fue mucho más madura. Inclusive se mandó a un avión de la Fuerza Aérea chilena
a Londres para que espere allí la resolución de Londres para que Londres entregue a Pinochet a la Fuerza Aérea Chilena, al avión que lo trajo directamente a Santiago y que fue juzgado juez de Santiago. Y las gestiones diplomáticas del gobierno chileno socialista para con el gobierno inglés para que no acepte la extradición pedida por ¿cómo se llama? Baltasar, ¿no? Baltasar Garzón, fueron muy grandes. Y al final hubo, inclusive, se llevó el tema al Parlamento británico, que fue el que no se pronunció, y al no pronunciarse, le entregaron a Pinochet. Entonces, eso es importante, la madurez de una izquierda en Chile y la madurez de una izquierda en el Perú. Sin entrar en los detalles, quién tiene razón o no, pero ese es un acto interesante. En el caso de la Corte Internacional, bueno, hay que cumplirla. Nosotros nos sumamos a ella, ratificando un tratado de Morales Bermúdez. Se lo hizo Arias Estela como el canciller Arias Estela, que era un gran canciller, a pesar que era médico patólogo, pero fue un gran canciller. Gracias a Arias Estela se pudo nombrar a Pérez de Cuéllar secretario general de la ONU, porque Arias Estela ordenó a su embajador en Nueva York y le mandó dinero y recursos para que haga una campaña de acercamiento a todas las potencias, 5 potencias, y al resto de los países que en la Comisión Permanente decidían la elección del secretario general. Y así lo hizo César Pastor de la Torre, que era embajador allá. Y él cuenta en un libro cómo se eligió un secretario, invitó pues al ruso, al chino, los agasajaba, y con todo eso hizo un lobby tremendo para elegir a Pérez de Cuéllar. Entonces, y eso fue ordenado desde Lima por Arias Estela. Pero también, por otro lado, ratificó el tratado sin observaciones del tratado para estar dentro de la esfera de la Corte de Costa Rica. Yo creo que hay que cumplirlo, es un mandato que hay que cumplir. Me parece que la Corte también se dio en el sentido de que, oye, esperen ustedes que yo resuelva, no haga nada mientras yo resuelva. Eso no se ve. Con la libertad no es así, ¿eh? Con la libertad eso no es así. Eso en ninguna parte del mundo es así. Oye, no, espérate un ratito que yo resuelvo. 5 días quédate guardado porque yo resuelvo. Eso no es así. ¿Resuelves o no resuelves? Y mientras no resuelvas, bueno, sigue andando todo. Aquí no pasó nada. Entonces yo creo que acá ahí hay un sesgo político, es evidente que hay un sesgo político. Y finalmente, en el tema el tema del indulto, ¿no? Yo creo, lo hemos dicho antes, Ángel, y yo he escrito incluso sobre eso en una oportunidad. Yo creo que el indulto es un rezago, para bien o para mal, de la Edad Media, ¿no? Y de los reyes monárquicos, absolutistas de los últimos 500 o 800 años, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque el rey era jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de la policía, jefe del ejército, y de la jefe de la iglesia, justicia. Claro. Dictaba justicia el rey. Sí, claro. Entonces, claro. como podía equivocarse y es responsable de todo lo que pasaba en ese país en ese momento, entonces tenía el indulto para corregir sus errores a través de un regalo, una gracia, un perdón. Yo te perdono, ya, yo te condené, yo te fregué, yo te perdono después. Y esa figura ha quedado hasta el día de hoy en todas las repúblicas occidentales, en todos los gobiernos occidentales. Sí, y claro, y existe por supuesto en otros gobiernos también, pero básicamente en los gobiernos occidentales es algo que se aplica, se ha heredado. Hay indultos en todos los países de América Latina. El presidente tiene esa facultad, es una gracia, es un regalo, que es una de las pocas cosas que un presidente de una república democrática ha heredado de las viejas monarquías absolutistas. Quizás la única, el único privilegio que tiene. Entonces, bueno, si hay un indulto, me parece que el indulto no puede ser anulado por un juez. Esa es mi opinión. Mal dado, han habido, yo recuerdo, para terminar, Ángel, me asaltó a mi mujer y a mi suegra y vació la casa en los años 80, el famoso delincuente, el loco Perochena. Y, bueno, asaltó a muchas casas de esa época, notarios, qué sé yo, empresarios.
Y Loco Perachena había sido indultado por Elías Larosa, ministro de Justicia, por el gobierno presidente de Belaunde. Sí, pues. Y bueno, se llevó pues las joyas de la familia. Bueno, pero a mí no se me ocurrió nunca pedir que anulen el indulto del Loco Perachena. Bueno, pues fue un error. Se le dio indulto a una persona indebida. Bueno, pues, pero también se dio indulto a otras personas que sí lo merecían. Ese es el tema. Si queremos anular el indulto, los anulamos. Pero mientras exista, es una gracia presidencial que me parece que no la puede discutir un juez, a mi modo de ver. Sí. Bueno, muy bien, sí, efectivamente, coincido en lo último contigo. Así, esas son las reglas, pues, que están establecidas además en la Constitución. Es una prerrogativa del presidente de la República que, a mi juicio, no es justiciable. No puede ser. Mira, por ejemplo, para Ángel, un recuerdo. Al señor Jalilí, que fue un funcionario del Ministerio de Economía muy importante durante 20 o 30 años. Muy importante. Pero cometió el error de aceptar la presión de Boloña o de Fujimori y entregarle $15 millones a Montesinos de CTS. ¿No es cierto? Bueno, estuvo preso y luego, por sufrir de cáncer, lo indultaron. Y claro, y al final el cáncer desapareció. El cáncer no era tan grave, para suerte de él, por supuesto, y de su familia, pero nadie dijo nada. Y así podemos sacar 1000 ejemplos, ¿ah? Claro, sí, no. No, sin duda. Además, es una práctica para vaciar las cárceles de presos que ya cumplieron gran parte de la condena, ya están en una etapa muy avanzada de edad y tienen precaria salud. Sí, de acuerdo. Ahora, además hay que recordar, Ángel, sí, tú lo sabes mejor que yo también, hay que recordar que el indulto no es perdón. no es, O sea, el claro, delincuente indultado sigue siendo delincuente. Así es. Lo que se remite es la pena solamente. O sea, el indulto no tiene nada que ver con los hechos y delitos que cometió, no anula la sentencia condenatoria. Más aún, el beneficiario del indulto es primero delincuente, primero criminal, y después procede el indulto en lo que se refiere simplemente a la pena. Es totalmente distinta a la amnistía, que es una facultad del Congreso de la República, de la representación nacional, que sí implica un olvido y un perdón total de los hechos que llevaron a prisión, al juicio, al encarcelamiento a la persona determinada. Mira, Juan, toda vez que estás, quería hacerte la siguiente pregunta. Sí, para despedirme nomás me estaba quedando. Muy breve nomás, yo quería preguntarte si puedes, un minuto, ¿qué cosa hubiera pasado? Esta es historia contrafáctica, ¿no? Un poco ficción. Si la moción de vacancia se hubiera presentado un par de semanas después, luego que esta ola que ya se veía crecer hubiera seguido azotando a toda la sociedad, creando un malestar gigantesco. Y mira tú cómo Castillo ha respondido a la misma, la torpeza de encarar a los transportistas y la respuesta que le han dado en Arequipa y en otras partes rechazando. ¿Qué cosa hubiera pasado si esta vacancia hubiera esperado, digamos, 15, 20 días en una mejor oportunidad? Ya casi para despedirte, Juan. Ya, o que esperen por lo menos 2 meses, ¿no? A que se siga deteriorando. Bueno, sí, digo, pues, un escenario mejor, pues, ¿no? Hubiera sido mucho mejor porque simplemente los parlamentarios están respondiendo a exigencias tuiteras, ¿no? Hay que decirlo. Las redes sociales le dicen vacancia y ellos alegremente presentan la moción de vacancia. Pero por otro lado, hay un aspecto que hemos dejado de tocar hoy, pero sí hemos tocado antes: la perfecta inutilidad del Congreso en las comisiones de investigación. Sí. Si en estos momentos existe un 40% de la población que cree que Castillo no se debe ir, es porque simplemente las comisiones de investigación no funcionan. La comisión de fiscalización que está en manos del fujimorismo debería dejarla porque ha demostrado completa inoperancia desde el primer día. O sea, pareciera que no quieren investigar nada. E inclusive se tomaron sus vacaciones. La comisión del fraude electoral pide 20 días, no sé para qué. La comisión que tiene que ver el caso Zarratea, las visitas clandestinas al presidente, no han hecho nada con los sobrinos. Y así, o sea, la comisión que tiene que ver con los temas de salud, hoy día vencen 2 millones de vacunas y tampoco ha hecho nada, ¿no? Entonces, las comisiones de investigación en el Congreso no están funcionando. Y ahí sí yo creo que por falta de voluntad.
y que no vengan con el cuento de inexperiencia. Juan Pari era su primera vez que era parlamentario e hizo una buena labor. Claro, Sergio Tejada, primera a su vez que era manera lo hizo, parlamentario, claro. hizo una buena labor. Rosa María Bartra, primera vez que era parlamentaria, hizo una buena labor, ¿no? Entonces, es cuestión de voluntad política, y te he puesto 3 ejemplos y te podría poner más. Sí, Y Fernando Olivera puso en jaque al poderoso gobierno aprista del año 1985-90, siendo él un parlamentario joven, ¿no? Novato, primera vez, y puso en jaque a los zorros y de con la un partido aprista, minoritario, ¿ah? Con con un un grupo partido minoritario, minoritario. ¿no? Entonces, lo que estamos viendo puede ser la falta de temple, voluntad política, pero si no hay comisión de investigación, no va a haber sensibilidad de la opinión pública, y luego si no saben esperar y dejan de lado el álbum de fotos, ¿no? Porque paran sacando su álbum de fotos, de recuerdo, todo lo que han sido en el pasado. Bueno, pues son políticos ahorita, no del pasado. Están más preocupados de Twitter y de Instagram que de hacer política, y vemos los resultados. Un Pedro Castillo fortalecido, un Pedro Castillo ensoberbecido, pero que se está estrellando con la realidad, ¿no? Con estas marchas que no tengo ninguna duda se van a incrementar por la situación económica, que es deplorable y no tiene ni siquiera un grupo de ministros que lo pueda enfrentar. Sí, Bueno, bueno, ahora sí me despido de ti y de Vitocho, porque ya me sí. tengo que Muchas enlazar gracias, con suerte. Andrés. Tienes que cumplir una labor muy importante, que es la defensa del Estado de Derecho contra aquellos que justamente, usando las venganzas y un conjunto de maniobras, quieren desconocer las estructuras funcionales del Estado y la responsabilidad Y por que si tienen los acaso, altos funcionarios, ¿no? Amnistía Internacional ya también le mandó una carta a la presidenta de las subcomisiones constitucionales exigiéndole que se pronuncie cuanto antes en el tema Antero Flores y Manuel Merino. O sea, ya la precariedad política es de tal magnitud que los organismos internacionales no dicen acelera Mira, o desacelera. O sea, ¿qué está pasando con esta gente? O sea, ¿qué tipo de políticos tenemos hoy? y Es esos el costo asuntos, de la no reelección, ya no sé cómo llamarlo. y esos asuntos no son Además, ya solamente hay de otra cosa, justicia. Juan, Ujú. hay otra cosa. En la Corte Internacional solamente puede estar el Estado y los afectados, en este caso la familia de los deudos, ¿no es cierto? Ujú. La pregunta es, ¿el Estado quién va a ir? El Estado va a ir el gobierno, pero el gobierno está en contra del tribunal. Entonces, ¿qué cosa va a defender? No va a defender nada. Que Se va a vaya el allanar, tribunal, que vaya se el va a tribunal de allanar, se va a frente. allanar, se va a allanar. Se va Claro. a allanar. Entonces no puede, pues, o sea, el Estado no puede allanarse, el Estado tiene que defenderse también, justificar un poco sus... O sea, ¿quién defiende al Estado? Ujú. El que ha hecho, el que ha cometido el supuesto error, que va a justificarse. Entonces, que vaya el Tribunal Constitucional en el nombre del Estado a defender al Estado, a defenderse a sí mismo. Lo que no se Claro. puede hacer es que el tribunal no participe en nada, que es el autor de todos los, en fin, errores o sentencias Cierto. inadecuadas, pero que vaya otro que no cree en el tribunal, que pide que se elimine el tribunal. Ujú. O sea, el que Así pide que se es. elimine el tribunal, que es Aníbal Torres, va a mandar al abogado del Estado allá. No, pues, eso es absurdo. No, bueno, Completamente cierto. lo cual revela que la constitución del sistema de justicia supranacional tiene graves problemas por las cosas que están ustedes mencionando y porque está avanzando ya a hacer juzgamiento de temas que son en esencia políticos. Una cosa Ujú. es que el tribunal revise los procesos judiciales en los cuales se puede haber cometido un error o aquellos actos de violación donde no hay ningún juicio de por medio. Perfecto, ahí yo estoy totalmente de acuerdo. Y otra cosa es que entre. Vean ustedes, yo estoy convencido, en el caso supuesto de que el Congreso el día lunes hubiera alcanzado vacar a Fujimori, los representantes de la OEA que venían además escogidos entre los miembros de la Comisión Interamericana de la Corte del Sistema de Justicia, hubieran dicho que ahí había un atentado contra los derechos humanos del señor Castillo y que era un golpe o cualquier cosa por el estilo, porque ese era el objeto de la invitación que el gobierno, además con el embajador Forsyth, que es el representante nuestro en la OEA, habían tramado la cosa así. Como ya no hubo necesidad por los votos, eso ha quedado en segundo lugar, pero eso ha podido pasar, de que la Corte se inmiscuyera en un asunto absolutamente interno, totalmente político, por parte, y darle a eso un carácter jurisdiccional. ¿Te das cuenta? Ahí hay una trampa que yo creo que en algún momento seguiremos conversando y bueno,
y vamos a ver qué pasa para adelante, porque causa conflictos y incorpora al debate político y a la lucha política interna a un actor más que debería estar ausente y comportarse únicamente dentro del marco de la más estricta juridicidad. No está pasando eso y eso es un asunto que nos preocupa. Bueno, creo que ya nos hemos excedido en el tiempo, pero ha sido interesante estas conversaciones. Mi saludo a ustedes dos por su participación siempre valiosa y reconociendo también a todos los amigos que nos están escuchando y nos están siguiendo por su persistencia en escucharnos y vernos en estos análisis, y le prometemos que las próximas semanas seguiremos en este esfuerzo para que todos ustedes tengan pues los elementos de juicio para poder evaluar una coyuntura política y un proceso político altamente explosivo. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Chao, chao, nos vemos.